Mi suegra se metió a mi casa sin avisar para organizar todo, pero cuando revisé mis habitaciones descubrí que también había instalado 2 cámaras ocultas. Llegué a mi casa un miércoles en la tarde, un día cualquiera después del trabajo, y lo primero que noté fue el olor. Ese maldito olor a cloro barato mezclado con algún detergente que mi suegra usa como si quisiera borrar la existencia de cualquier persona que no sea ella. El olor me dio un golpe desde la entrada y ya sabía, sin que nadie me lo dijera, que había vuelto a meterse sin avisar. Mi esposa y yo vivimos en una casa rentada en un vecindario tranquilo de Texas, nada del otro mundo, y se supone que solo ella y yo tenemos llaves. Eso creía yo, hasta que descubrí que mi esposa, en algún acto de enorme pendejez o manipulación emocional de su madre, le había dado una copia sin decirme. Ella siempre pone la excusa de que su mamá solo quiere ayudar, pero a mí nunca me ayudó nada tener una señora que aparece sin aviso y se comporta como si la casa fuera de ella. Cuando entré al pasillo, encontré mis cosas movidas sin ningún patrón lógico. La sala parecía como si hubieran hecho un inventario militar de mis pertenencias, todo acomodado con una precisión que no pedí ni quiero. Mi suegra estaba ahí, usando unos guantes amarillos y moviendo cajas con el dramatismo de quien cree que está salvando a la humanidad. Me dijo que había venido a organizar, que la casa estaba un desastre y que alguien tenía que encargarse. No sé qué clase de desastre vio, porque la casa estaba perfectamente normal, pero discutí con ella y le pedí que se fuera. Ella, muy digna, me dijo que yo era un malagradecido y que mi esposa sí apreciaba sus esfuerzos. Le contesté algo como que si apreciaba tanto su presencia, que fuera a organizar su propia casa, que buena falta le hacía, y en ese momento salió dando un portazo, ofendida como siempre. Ya estaba harto, pero pensé que lo peor del día había pasado. Más tarde, mientras buscaba un par de calcetines en mi closet, vi un objeto diminuto pegado casi al ras de la pared, algo que no pertenecía ahí. Me acerqué y lo arranqué con cuidado, y ahí estaba, una cámara. Una jodida cámara escondida en mi closet. No era algo viejo, ni algo que se hubiera quedado ahí por accidente, era un dispositivo nuevo, discretísimo, de esos que solo compras si quieres espiar a alguien sin que se dé cuenta. Me quedé congelado unos segundos, tratando de procesar qué diablos estaba viendo. Revisé el cuarto de invitados por impulso y encontré otra escondida en una esquina, igual de discreta. Me empezó a temblar la mandíbula del coraje. Yo no soy un tipo explosivo, pero sentir que te están vigilando dentro de tu propia casa es una sensación que te perfora el estómago. Fui directo a confrontar a mi esposa. Le mostré la primera cámara y levanté la segunda como prueba adicional. Ella ni siquiera se tomó la molestia de revisarlas y dijo que seguramente eran cosas que el dueño dejó antes, como si un hombre que conozco de toda la vida, que es mi propio tío, se dedicara a instalar cámaras clandestinas en los closets de sus inquilinos. Cuando le dije eso, su respuesta fue todavía peor. Me soltó que a lo mejor su mamá había puesto algo, pero que seguramente era por nuestra seguridad. Ahí me hirvió la sangre porque una cosa es meter las narices y otra muy distinta es instalar cámaras en las habitaciones de alguien. Le pregunté directo si le había dado una llave a su madre y se quedó callada. Ese silencio fue suficiente para confirmarlo. Le dije que eso era una traición a mi privacidad y que no tenía ninguna excusa válida. Ella respondió que yo estaba exagerando, que siempre me ponía paranoico y que mi mamá jamás haría algo dañino. Entonces tuve que recordarle, con todas sus letras, que una cámara apuntando a mi closet no tiene nada que ver con protegernos. Ella empezó a ponerse a la defensiva como siempre y repitió el discurso de que su mamá solo quiere ayudarnos. Intenté que entendiera la gravedad de lo que había pasado, pero era como hablarle a una pared. En algún punto de la conversación me soltó que su mamá había dicho que la casa es de su hija y que ella podía hacer lo que quisiera. Esa frase fue como si me prendieran un cerillo dentro del pecho. Nunca he creído que uno tenga que tolerar invasiones solo porque la persona que las comete comparte sangre con tu pareja. Le dije eso mismo, que yo también vivía ahí, que pagaba la mitad del alquiler, y que nadie tenía por qué vigilarme. Esa noche me quedé sentado en la sala, con las cámaras en la mesa, preguntándome si de verdad estaba perdiendo la cabeza o si mi suegra había cruzado un límite que ni ella tenía derecho a cruzar. No podía dejar de pensar en cuántas veces habría entrado, en que había visto, en que más había movido sin que yo me diera cuenta. Me dio una mezcla de asco, enojo y una sensación de estar siendo invadido de una manera que nunca había experimentado. Llegué al punto en que no sabía si estaba exagerando, si yo era el loco o si realmente estaba viviendo con dos personas que no entendían la palabra límite.
Abrí mi celular y entré a Reddit porque necesitaba que alguien más me dijera si esto era tan grave como yo lo sentía. A veces uno se acostumbra tanto al caos que ya no sabe que es normal. Mientras escribía el post, me di cuenta de que lo que más me encabronaba no era solo la cámara o la llave escondida, sino la sensación de que mi esposa había permitido todo esto sin pensar un segundo en cómo me haría sentir. La traición no vino solo de su madre, vino también de ella. Y eso duele más que cualquier cámara escondida. Actualización 1. Pasaron unos días después de descubrir las cámaras y, aunque suene dramático, la casa se sentía distinta. No era un cambio físico, pero sí algo en el ambiente, como esa sensación incómoda de estar siendo observado incluso cuando sabes que ya quitaste los dispositivos. No podía entrar a mi propio dormitorio sin que me recorriera un cosquilleo de desconfianza por la espalda. Me costaba trabajo dormir porque cada sonido mínimo me despertaba con la idea de que tal vez la puerta se estaba abriendo y alguien entraría de nuevo sin permiso. Mientras tanto, mi esposa insistía en que estaba exagerando, que todo era un malentendido y que su mamá jamás haría nada con malas intenciones. Como si el simple hecho de poner cámaras en una casa que no es tuya pudiera tener una explicación inocente. Me fastidiaba profundamente que se negara a ver lo evidente, pero cada vez que intentaba hablar con ella, terminábamos en una discusión sin sentido porque saltaba inmediatamente a defender a su madre. Yo ya no buscaba que la criticara o que le reclamara directamente, sino que al menos reconociera que lo que había hecho estaba mal. Pero no, la narrativa seguía siendo que yo era paranoico y que no confiaba en las personas. En un intento de no volverme loco, empecé a revisar mis cuentas y mis recibos, y mientras buscaba algo que confirmara lo que sospechaba, encontré un cargo en la tarjeta de mi esposa. Era una compra hecha en una tienda en línea de productos electrónicos, el tipo de sitio donde venden cámaras diminutas. Revisé los detalles del pedido y ahí estaban los modelos exactos de los aparatos que encontré en casa. No tuve que imaginar nada más. Estaba claro que ella no solo sabía que las cámaras existían, sino que había estado involucrada desde el principio. Fui a confrontarla, pero cuando le mostré el estado de cuenta, me dijo que seguramente su mamá había usado su tarjeta sin comentarle, que eso no tenía nada de raro porque siempre han compartido gastos. Me sorprendió que dijera eso con toda tranquilidad, como si no se diera cuenta de lo que implica permitir que alguien compre cámaras con tu tarjeta para meterlas en tu casa sin avisar. En ese punto la conversación dejó de ser sobre su madre y las cámaras y se convirtió en algo más profundo, una especie de revelación incómoda sobre nuestra dinámica. Ella siempre ha justificado las acciones de su mamá, incluso cuando son claramente invasivas, y yo siempre he tratado de mantener la paz. Pero esta vez sentí que estaba solo, completamente solo frente a un problema que nos afectaba a ambos. Después de revisar las transacciones, tomé la decisión de instalar mis propias cámaras en lugares visibles, con letreros. No para espiar a nadie, sino para disuadir que alguien volviera a entrar sin permiso. Las instalé en la entrada, en el pasillo y en la sala, y configuré notificaciones en mi teléfono. 2 días después, mientras estaba en un café revisando unos correos del trabajo, me llegó una alerta. Al principio pensé que sería el gato moviéndose o una falla del sistema, pero cuando abrí la transmisión en vivo, la vi. Mi suegra, entrando como si se tratara de un recado rutinario, caminando por la sala con ese aire de superioridad que se carga siempre. Me quedé clavado a la pantalla mientras me preguntaba qué demonios estaba haciendo otra vez dentro de la casa. No se conformó con eso. Apenas vio una de mis cámaras nuevas, se acercó, la examinó y murmuró algo que no alcancé a oír por completo, pero entendí el tono. Era el tono de alguien molesto porque le habían descubierto un truco. Luego se subió a una silla para intentar quitarla, torpemente, como si estuviera en su propio hogar y tuviera derecho a reacomodar todo lo que quisiera. Sentí un enojo tan profundo que tuve que salir del café para no estallar ahí mismo. No era solo la invasión, era la confianza con que actuaba, como si yo fuera un intruso en mi propio espacio. Cuando mi esposa llegó esa noche, le enseñé el video. No lo reproduje solo para convencerla, sino porque no podía creer que todavía siguiera defendiendo a esa mujer. Su reacción fue lo que terminó de romper algo en mí. En lugar de molestarse por lo que acababa de ver, se enfocó en decirme que yo estaba escalando las cosas y que involucrar cámaras y grabaciones solo haría que todo se volviera una batalla familiar. Intentó darle la vuelta al asunto diciendo que su madre probablemente había entrado para revisar algo que había dejado pendiente, que no tenía por qué asumir lo peor de ella.
Le respondí que no tenía sentido seguir hablando si lo único que iba a hacer era proteger a su madre sin importar los hechos, y ella se ofendió. Me dijo que no entendía cómo podía desconfiar de alguien que solo quería ayudar. Yo le recordé que poner cámaras escondidas no es ayudar, y que querer quitar las que yo instalé tampoco lo es. Pero la conversación se volvió un monólogo donde ella repetía que yo estaba rompiendo la paz del hogar, como si esa paz no hubiera sido destruida desde el momento en que su madre decidió vigilar mis cosas. Esa noche dormimos en silencio, sin tocarnos y sin dirigirnos la palabra. No fue un enojo explosivo, sino un distanciamiento que se sentía mucho más profundo. Yo me quedé viendo el techo durante horas, pensando en cómo habíamos llegado a este punto. No sabía si estaba exagerando, pero sabía que no podría seguir viviendo con la idea de que cualquiera podía entrar a mi casa sin mi consentimiento. Al día siguiente pedí una consulta con un abogado para entender qué opciones tenía. Él me explicó que la invasión de privacidad era algo serio y que podía reportar a mi suegra, aunque también me advirtió que sería un proceso complicado si mi propia esposa no estaba de mi lado. Escuchar eso me hizo sentir un golpe en el estómago porque entendí que ya no podía ver a mi esposa como una aliada. Algo se había roto y no sabía si era reparable. Cuando regresé a casa esa tarde, encontré una nota en la mesa. Mi esposa había empacado una maleta pequeña y se había ido a casa de su madre. Decía que necesitaba espacio para pensar y que yo había cruzado una línea al querer involucrar abogados. Lo curioso es que para mí, la línea se cruzó el día que encontré la primera cámara, no ahora. Mientras recogía mi cartera y las llaves, entendí que ya no podía seguir viviendo como si nada hubiera pasado. Había hecho todo lo posible por considerar sus sentimientos, pero nadie estaba considerando los míos. Esa noche recogí algunas cosas básicas y me fui a dormir al sillón de un amigo. No fue una decisión impulsiva, sino la conclusión lógica de todo lo que había pasado. Por primera vez en días pude dormir con la sensación de que, al menos en ese sofá ajeno, nadie estaba escondiendo cámaras esperando a ver qué hacía. Actualización 2. Habían pasado cerca de 7 días desde que me fui a dormir a casa de mi amigo y durante ese tiempo intenté mantener cierta distancia emocional para no sentirme arrastrado por la mezcla de enojo, tristeza y una especie de incredulidad que todavía me costaba procesar. Yo quería creer que, después de ver las grabaciones y de entender que su madre había actuado de una forma completamente fuera de lugar, mi esposa entraría en razón. Me imaginaba que tal vez mandaría un mensaje diciendo que necesitábamos hablar y que por fin había entendido la gravedad de lo que su madre había hecho. Pero nada de eso pasó. En cambio, lo único que recibí fueron mensajes vagos donde insinuaba que yo había creado un ambiente hostil con esas cámaras nuevas, como si yo quisiera iniciar una guerra doméstica. Nunca mencionó directamente a su madre ni admitió nada del comportamiento que había quedado registrado. Era como si estuviera aferrándose desesperadamente a una narrativa donde yo era el problemático y su madre una víctima incomprendida. Un par de días después de eso, decidí regresar a la casa para recoger más de mis cosas. No podía seguir viviendo en un sofá por tiempo indefinido y necesitaba ropa, documentos y algunas pertenencias que no quería dejar ahí más tiempo del necesario. Entré a la casa con cautela, no porque temiera encontrar a alguien adentro, sino porque ya no sabía qué esperar. Apenas crucé la puerta, vi que algunas cosas estaban movidas nuevamente, no tanto como la primera vez, pero lo suficiente como para hacerme pensar que alguien había estado ahí. Revisé mis cámaras y confirmé lo inevitable, mi suegra había vuelto a entrar, esta vez durante una mañana en la que la casa debía estar vacía. Lo más perturbador fue que, durante su visita, revisó varios cajones de la cocina y del pasillo como si estuviera buscando algo específico. En un momento se dirigió al cuarto de invitados, donde antes había encontrado una de las cámaras que ella misma instaló, y movió la cama, revisó debajo, miró detrás de una repisa y finalmente se acercó a la esquina donde yo había arrancado la cámara escondida. La forma en que recorría la habitación era igual a la de alguien que busca un objeto perdido o que trata de borrar rastros de algo que sabe que está mal. La gota que derramó el vaso fue escucharla en el audio diciendo que yo seguramente ya había encontrado todo y que ojalá su hija entendiera que estaba casada con un exagerado que hacía tempestades de cualquier cosa. Decía esas cosas mientras manipulaba mis pertenencias y trataba de examinar si habían quedado restos de adhesivo o de tornillos donde había puesto la cámara original. No sé qué esperaba encontrar, pero verla actuar con esa confianza, como si fuera completamente normal que una persona entrara a la casa de un adulto que no la invitó y revisara a detalle sus cosas,
Me terminó de convencer de que no era simplemente una mujer metiche. Era una persona incapaz de reconocer límites y fascinada con la idea de controlar cualquier espacio donde estuviera su hija. No me había dado cuenta de la magnitud de ese comportamiento hasta que vi el video completo. Tomé las grabaciones, las guardé de manera ordenada y llamé a la policía para abrir un reporte formal. El oficial que me atendió fue claro: lo que ella había hecho era una invasión de propiedad privada y la instalación previa de cámaras era todavía más grave. Me preguntó si deseaba que procedieran a notificarla y dije que sí. No me gustaba la idea de involucrar a la policía en asuntos familiares, pero ya no veía otra opción. No iba a seguir tolerando que esa mujer entrara a mi casa como si fuera una extensión de la suya. Yo no era un adolescente viviendo bajo el techo de alguien más, era un adulto con derechos y no pensaba seguir permitiendo ese atropello. Después de hacer el reporte, el oficial me explicó que un investigador de la unidad correspondiente me contactaría para recopilar la evidencia y continuar el proceso. No fue una conversación agradable, pero al menos sentí que estaba dando pasos concretos para recuperar mi estabilidad. Esa misma noche, mientras estaba guardando algunos documentos en una carpeta, me escribió mi esposa. Me dijo que había pasado por la casa y que las cerraduras nuevas le parecían innecesarias y hostiles. Me acusó de hacerla sentir como si yo quisiera expulsarla de su propio hogar. Le respondí que yo no pensaba expulsar a nadie, pero que no iba a seguir viviendo en un lugar donde la privacidad no existía. Le pregunté directamente si estaba dispuesta a admitir que su madre había actuado mal y lo único que recibí fue un largo mensaje donde decía que su mamá seguramente no entendía cómo funcionaban esas cámaras. Que quizás solo quiso ponerlas para sentir seguridad, que yo estaba malinterpretando todo. Fue como hablar con alguien que no oye, alguien que se aferra tanto a justificar a la otra persona que no ve el daño real. Al día siguiente, la policía logró contactar a mi suegra para notificarla del reporte. Ella reaccionó de la forma que todos imaginan, diciendo que yo estaba loco, que mis acusaciones eran falsas, que ella jamás pondría cámaras en casa de su hija y que la cámara del baño nunca existió. Eso último lo mencionó sin que nadie se lo preguntara, lo cual ya decía bastante. La ironía fue que mi esposa, en un intento de limpiar el nombre de su madre, revisó estados de cuenta viejos y encontró una compra más antigua, una cámara que coincidía con la descripción exacta del dispositivo que yo había descubierto días antes. Esa sí la había puesto en el baño cuando vino supuestamente a ayudar con unas plantas. Mi esposa no tuvo más remedio que admitirlo, pero incluso entonces trató de suavizarlo diciendo que seguramente su madre no entendía que estaba sobrepasando límites. Esa defensa automática que hacía me resultó desesperante. El quiebre emocional llegó esa misma tarde. Mi esposa vino a la casa con un tono completamente cambiado. Ya no estaba a la defensiva, pero tampoco estaba arrepentida. Parecía más bien confundida, como si su mundo se hubiera sacudido de golpe. Me preguntó por qué había decidido involucrar a la policía. Le contesté que lo había hecho porque yo también tenía derecho a sentirme seguro en mi propio hogar y que ya no podía seguir confiando en que ella protegiera ese derecho. No fue una conversación llena de gritos, sino una en la que se sintió el peso de todas las cosas que habíamos ignorado por años. Ella se quedó callada durante mucho tiempo hasta que dijo que quizá necesitábamos tomar distancia. Yo ya lo había entendido hacía días, pero oírlo de su boca fue algo que terminó de cerrar un capítulo. Ese mismo fin de semana comencé a empacar mis cosas con más orden. No era un arranque impulsivo, sino una decisión calculada. Sabía que, aunque no estuviera listo para decir la palabra divorcio, estábamos caminando hacia ahí. La casa se sentía vacía, pero no de objetos, sino de cualquier rastro de confianza. Guardé ropa, documentos, herramientas, libros y dejé solo lo necesario hasta que resolviéramos la parte legal. La última vez que entré al dormitorio sentí ese ligero eco de todo lo que había pasado ahí y entendí que ya no volvería a ver ese espacio como un lugar seguro. Esa fue la semana en la que dejé de preguntarme qué había hecho mal y empecé a preguntarme cuándo había permitido que esto se volviera normal. Fue también la semana en la que dejé de ver a mi suegra como una molestia y la entendí como una amenaza directa a mi privacidad. Y lo más doloroso de aceptar fue que mi esposa, aunque no lo hiciera con maldad, había permitido todo eso. Cuando cerré la puerta por última vez esa noche, me di cuenta de que por fin estaba recuperando algo que había perdido sin darme cuenta, control sobre mi propia vida. Actualización final. Había pasado aproximadamente un mes desde que empecé a mover mis cosas y desde que la policía notificó formalmente a mi suegra sobre el reporte.
Ese mes fue extraño porque estaba dividido entre dos mundos, uno en el que intentaba reconstruir una rutina mínima en el apartamento temporal que había encontrado, y otro en el que debía seguir lidiando con los restos de un matrimonio que ya no parecía tener dirección ni propósito. Vivía como si estuviera en pausa, revisando documentos, organizando pruebas, atendiendo llamadas de abogados y, al mismo tiempo, intentando procesar todo lo que había pasado. Durante ese tiempo, mi esposa me escribió algunas veces, pero nunca fue para hablar de lo que realmente importaba. Evitaba mencionar a su madre y también evitaba mencionar las cámaras. En su lugar, enviaba mensajes sobre cosas triviales o frases vagas como que esperaba que pudiéramos resolver todo con madurez. Me daba la impresión de que esperaba que yo cediera, que me convenciera solo, sin confrontación, de que estaba exagerando. No parecía dispuesta a reconocer nada, ni la invasión ni la traición de confianza. Era como si todo lo ocurrido fuera un inconveniente pasajero que yo, supuestamente, estaba convirtiendo en una tragedia. En ese mismo lapso recibí varias llamadas de la oficina encargada de manejar el caso. Me explicaron que, incluso si los cargos no avanzaban demasiado en lo penal, todavía tenía derecho a presentar una orden de restricción, especialmente considerando que había pruebas claras de que mi suegra había entrado repetidas veces sin permiso. Durante una reunión con un oficial, me preguntaron si temía por mi seguridad. No era miedo lo que sentía, sino una mezcla de invasión y hartazgo que ya no estaba dispuesto a tolerar. Se lo dije con claridad, aunque me costó articularlo. No temía por mi integridad física, pero sí temía que, si no tomaba acciones, ella seguiría cruzando límites sin consecuencia alguna. Después de revisar toda la evidencia, incluidas las grabaciones y las transacciones que demostraban la compra de los dispositivos, me otorgaron una orden temporal mientras avanzaba el proceso. Mientras tanto, mi abogada trabajaba en paralelo respecto al matrimonio. La primera reunión fue incómoda porque decir en voz alta la palabra divorcio me hizo sentir como si estuviera derrumbando algo que, aunque ya estaba agrietado, seguía siendo una parte importante de mi vida. Mi abogada me preguntó si estaba seguro de seguir ese camino. Le expliqué toda la situación, los intentos de justificar lo injustificable por parte de mi esposa, la falta total de apoyo, el sentimiento constante de estar siendo observado y la incapacidad de ella para reconocer el daño causado. Después de escucharme con atención, me dijo que si ya había perdido la confianza en la relación, era muy difícil recuperarla, sobre todo porque no se trataba de un malentendido aislado, sino de un patrón de invasión y de validación ciega hacia la conducta de un tercero. Sentí una mezcla amarga de confirmación y tristeza. Decidí seguir adelante porque ya no veía un futuro sano al lado de alguien que no entendía por qué yo necesitaba mi propia privacidad. Fue durante ese mismo periodo que sucedió algo que terminó de sellar mi decisión. Una tarde recibí una llamada del administrador del lugar donde vivía mi suegra. Me explicó que había recibido un informe relacionado con actividades irregulares en su domicilio, un informe que había sido generado a partir de una notificación del seguro. Me quedé sorprendido porque yo mismo no había informado nada sobre su vivienda, así que no entendía cómo el caso había llegado hasta ahí. El administrador me dijo que habían recibido documentación donde se mostraba la compra de dispositivos electrónicos de vigilancia y que, debido a ciertas reglas internas del vecindario, cualquier instalación o intento de instalación debía ser reportado, independientemente de que ocurriera dentro o fuera de la propiedad. Ese tipo de dispositivos estaban sujetos a protocolos adicionales porque el vecindario había tenido incidentes en el pasado donde algunos residentes instalaron cámaras para vigilar áreas comunes sin permiso. Al parecer, cuando la aseguradora revisó sus hábitos de compra y comparó con la orden de restricción que había sido emitida, detectaron un patrón que conflictúa con su póliza. Eso bastó para que la aseguradora la clasificara como riesgo adicional. Me explicó que esto implicaría aumentos significativos en su prima y posibles evaluaciones adicionales de seguridad. No me sorprendió la reacción que vino después. Mi esposa, que seguía viviendo con su madre temporalmente, me mandó un mensaje largo acusándome de haber destruido su vida familiar, diciendo que era cruel castigar a una mujer que, según ella, solo actuaba desde un amor sobreprotector. No me habló de lo que su madre había hecho, me habló de las consecuencias que estaba enfrentando. Era como si, para ella, el único problema verdadero fuera que su madre estuviera pasando por un mal momento y no que yo hubiera sido vigilado y vulnerado dentro de mi propia casa. Le respondí con calma.
Le expliqué nuevamente que yo no tenía control sobre las acciones de la aseguradora ni del vecindario y que todo se desprendía directamente de la conducta invasiva que su madre había elegido. No recibí ninguna respuesta. Esa fue la última conversación que tuvimos antes de que el proceso legal avanzara formalmente. El día en que nos reunimos para revisar la división de pertenencias y preparar la documentación para la separación, noté una expresión distinta en su rostro. No era enojo. Tampoco arrepentimiento. Parecía más bien agotamiento, como si estuviera rindiéndose ante algo que ya había intentado negar por demasiado tiempo. Me dijo que nunca imaginó que una situación así pudiera acabar con nuestro matrimonio. Respondí que yo tampoco, pero que no era posible construir una relación estable cuando ni siquiera podía confiar en que mi privacidad sería respetada. Por primera vez desde que todo comenzó, mi esposa no trató de proteger a su madre con alguna excusa o frase evasiva. Guardó silencio y eso, más que cualquier grito o discusión, confirmó que ambos sabíamos que el matrimonio había llegado a su final. En ese momento ya vivía de manera definitiva en mi nuevo apartamento. No era un lugar grande ni particularmente especial, pero tenía algo que no había sentido en mucho tiempo: tranquilidad. Podía entrar sin estar pendiente de si alguien había movido mis cosas. Podía dormir sin sentir la necesidad de revisar cada esquina del cuarto buscando un dispositivo extraño. Podía tomar decisiones sin que la sombra de una tercera persona estuviera metida en el centro de mi relación. Con el tiempo me di cuenta de que lo que más me había lastimado no era la instalación de cámaras, sino la falta absoluta de apoyo por parte de mi esposa. Ella dejó de ser aliada en el momento en que decidió justificar algo que a todas luces estaba mal. Fue esa lealtad incondicional hacia su madre lo que terminó desgastando algo que yo había intentado cuidar. La orden de restricción se volvió permanente después de la audiencia. No fue un proceso complicado porque la evidencia era sólida y la conducta previa de mi suegra demostraba claramente un patrón invasivo. No enfrentó cargos penales graves, pero al menos quedó claro que no podía acercarse a mí ni entrar a ninguna propiedad donde yo residiera. Su actitud en la audiencia fue de absoluta negación, insistiendo en que yo era un exagerado, pero el juez fue firme. Era evidente para todos que ella había cruzado límites que no debían pasarse. Cuando todo terminó, me di cuenta de que aquella etapa de mi vida había concluido de una forma que jamás imaginé. No terminé en una nueva relación ni emprendí un viaje redentor. Simplemente recuperé la sensación de vivir en un espacio que me pertenece, donde nadie entra sin permiso y donde mis decisiones ya no dependen del humor de una tercera persona. El silencio de mi apartamento a veces me parece demasiado grande, pero también es un recordatorio constante de que es mi silencio, no uno impuesto por miedo o tensión. Y aunque todavía queda un vacío difícil de describir, también queda una certeza: nunca volveré a permitir que alguien se meta tan profundamente en mi vida sin consecuencias.